Eh, Hoy día domingo 28 de marzo, el tema es la sabiduría, eh, la prudencia que, que Dios nos regala. Eso sería, digamos, el título del tema, ¿no? Y, y bueno, para ver este tema de la sabiduría, la verdad que es, cuando uno estudia la Biblia se da cuenta, o te encuentra, mejor dicho, con que es amplísimo, no sé, es inmenso cada tema, y es hermoso cómo la Biblia te va llevando de un lado a otro, pero todo es una sincronización perfecta, ¿no? Por lo cual realmente es un libro que te hace notar que es de Dios. O sea, tres autores de algún libro se juntarían y no tendrían la concordancia realmente. La concordancia que pone, que demuestra la Biblia es perfecta, siendo más aproximadamente 40 autores, diferentes tiempos, diferentes niveles de educación social, pero todos escriben de modo coherente, de modo que guarda una hilación, ¿no? Entre un capítulo, un libro, otro libro. Bueno, el primer versículo que quisiera que podamos leer es en Santiago, el libro de Santiago, en el capítulo 3. ¿Podrá leerlo, Juanda, por favor, el 3, pero el versículo 15 Juanda Kunke Polo Astartes Crechare. y 16 Santiago y 16? Porque esta sabiduría no es la que desciende. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. El 16 también. Sí. el 16 dice, Juana. Sí. Sino que está que carga, creo, no sé. ¿No tienes Biblia, Juanda? Bueno. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Gracias, Juanda. Entonces, en el 15 encontramos que hay una sabiduría que no es de lo alto, o sea, no es de Dios, ¿no? Sino que es animal, dice, ¿no? Es diabólica, ¿no? O sea, es cuando una determinada, cuando hay una determinada habilidad para hacer lo malo, ¿no? Cuando alguien tiene esa habilidad de lograr cosas por el lado malo, o el camino malo, o tiene esa habilidad de hacer daño. Entonces es una sabiduría animal, ¿no? O sea, irracional, e incluso dice diabólica. O sea, hay una habilidad que hay personas que poseen esa habilidad diabólica, ¿no? De hacer daño. Y en otras, cuando no es diabólica, o sea, hay una sabiduría humana, pero esta sabiduría humana carece de ser verdadera cuando desconoce a Dios. Cuando, por ejemplo, un científico, un médico, como hemos visto en nuestro país, puede tener mucha sabiduría en cuanto a cómo funcionan
los medicamentos, las vacunas, pero cuando su perverso corazón le lleva a hacer cosas que ya son, se dicen antiéticas o inmorales, ¿no? Entonces vemos que esa sabiduría, siendo humana, se corrompe. O sea, es una sabiduría que se puede resaltar, pero cuando ya ingresa el elemento humano, lo va a corromper, ¿no? Entonces hay sabiduría humana, hay sabiduría que hace daño, y hay una sabiduría diabólica que es malvada. Eh, entonces, pero hay una sabiduría que es de lo alto, que es de Dios. Y eso es lo que no conoce todo aquel que no conoce a Cristo, no conoce esta sabiduría de lo alto, ¿no? Entonces, ¿podría ser el 17, Maritza, por favor? 3:17 de Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amén. O sea, esta sabiduría, dicen, es primeramente pura. O sea, no está manchada, ¿no? Por la maldad, por la corrupción. Es porque viene de Dios, es pura. Por eso que llena de misericordia y todo lo que menciona ahí. Entonces, y esta sabiduría es la que Dios nos regala, o sea, nos da a, a todos los creyentes, ¿no? Entonces debemos hacer uso de esta sabiduría que es de Dios, que es un privilegio, una exclusividad de los que conocemos al Señor Jesucristo. El que no conoce a Dios no puede tener esta sabiduría de parte de Dios. Aunque la sabiduría que el hombre en su humanidad utiliza también ha sido dado por Dios, ¿no? Porque Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, entonces con esa facultad de tener inteligencia y sabiduría para muchas cosas, ¿no? Pero la verdadera sabiduría es la que viene de Dios. Podríamos ir un favor a Job, el libro de Job, capítulo 28. Es un libro, bueno, Job, como toda la Biblia es hermosa, ¿no? Pero en Job encontramos muchas enseñanzas sobre la sabiduría, ¿no? Podríamos empezar, realmente la idea sería leer todo el capítulo, pero vamos a leer por cuestión de tiempo a partir del versículo 12. ¿Podría ir mandadito, un favor, 12 y 13 de Job 28? Tocando. Daniel 28:12 de Job. Ahí nomás, muchas gracias, gracias. Mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. Amén. ¿Puedes ir mandadito o está ocupado? Ya, libre. Lo que sigue, 14 y 15. Job 28, 14 y 15. Sí. Job 28, 14 y 15 dice, el abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, y su precio será a peso de plata. Amén. ¿Puedes ir, Maritza, un favor? 16 y 17. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice, ni con... Viene Lucita. Ya. Se voy a ver. Siga, Maritza. Sí, siga. O sea, ¿leíste 16, 17? Ratito, paré porque estaba hablando mucho. Voy a seguir. Ya. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. Amén. No, todo eso está hablando de la sabiduría, dice, ¿no? O sea, la creación, o sea, el mar, ¿no? Como dice ahí,
la sabiduría, si bien es cierto, la creación nos habla del poder de Dios, ¿no? Que con sabiduría fue hecho el mundo, todo lo que hay, pero la sabiduría en sí misma no está ahí, solamente nos refleja la sabiduría de Dios, lo que encontramos en su creación, ¿no? Pero la sabiduría de Dios no está ahí. Y cuando nos menciona que los diamantes y ni el oro es comparable, ¿no? Porque es lo que el hombre más busca. Todo hombre desea tener oro y diamante. Y sin embargo, estos minerales, siendo preciosos, están escondidos. O sea, el oro no está sobre la superficie. O sea, no es fácil de encontrar. Para encontrar oro tienes que investigar, buscar y hacer todos unos estudios, etcétera, para encontrarlo. O sea, no es fácil. Igual es la sabiduría. O sea, la sabiduría no está así de simple, ¿no? Sino que hay que buscarlo, porque la sabiduría es preciosa más que el oro, entonces hay que buscarlo. Y eso está en la palabra de Dios. O sea, lo podemos encontrar en la palabra de Dios, si la buscamos, ¿no? Así como el hombre busca el oro, nosotros debemos buscar la sabiduría. Y el hombre busca en la tierra, ¿no? Hace excavaciones, exploraciones, pero nosotros debemos buscar en la palabra de Dios. Ahí está la sabiduría. No está en el mar, no está en lo que ha creado Dios, ¿no? Sino está en su palabra. ¿Podría leer, hermana Mavita, 18 y 19? ¿Aló? ¿Está bien? Sí, ahora sí la escucho. Ya. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. ¿El 19? Sí, hermano, 19 también. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. Amén. ¿No? O sea, no hay, ninguna de esas piedras son comparables, ¿no? Siendo valiosas, pero ninguna es comparable con el valor de la sabiduría de Dios. ¿Lo puede leer el 20, hermano Danielito, por favor? 18:20 dice, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Pregunta. ¿Puedes seguir hasta el 23? Claro. 21. Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. El 23 dice, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Amén. Dios sí conoce, amén. Voy a leer, Maritza, de 24 al 27, por favor. Porque él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay abajo de los cielos. ¿Cuánto hay bajo los cielos? Al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Cuando él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. Entonces la veía él y la manifestaba. La preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre, aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Bien, gracias, Maritza. Entonces, al final, Dios revela, ¿no? Porque primero nos menciona que cómo Él dio leyes, o sea, para que el relámpago prepare el camino del trueno, y eso se ha comprobado, ¿no? Porque antes del sonido es el relámpago, porque la luz del relámpago viaja más rápido que el sonido, que las ondas de sonido. Entonces, esto que hoy día se sabe, y ya Job lo dijo, ¿no? Esas son las leyes que Dios ha hecho para los rayos. Y nos dice, pues, al final,
que como la sabiduría no la podemos encontrar, ¿no?, en el mar, en ningún lado, ni en el Abadón, imagínense, el Abadón es un sinónimo de infierno. Pero dice acá que es la sabiduría, es el temor de Jehová. Entonces, si alguien tiene temor de Dios, haya la sabiduría, haya Dios. Y la inteligencia, como dice ahí, es apartarse del mal. Entonces, todo aquel que hace algo malo y que luego dice que tiene a Dios, uno dice, bueno, ¿dónde está entonces su sabiduría de Dios? Entonces, la sabiduría de Dios mostramos cuando nos apartamos del mal. Esa es inteligencia, o sea, apartarme de lo malo, ¿no? El camino de santidad, esa es la inteligencia. Bueno, ya teniendo entendido la sabiduría de Dios, ¿no?, que como acá dice es temor del Señor, entonces podemos ir al libro de Proverbios, en el capítulo 1, fue Proverbios 1. Como sabemos, el libro de Proverbios es lleno de dichos profundos, con sabiduría, y ahí Dios nos enseña muchísimas cosas, ¿no? El versículo central siempre es, en este capítulo 1 de Proverbios, es el 7, ¿no? Es el versículo 7. ¿Lo puedes leer, Juanita, por favor, el 7, 1:7 de Proverbios? El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los netos desprecian la sabiduría y la disciplina. Ya, Juan, gracias, Juanita. Es que es otra versión. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén, gracias, Maida. Sí. Entonces, la primera parte del versículo dice el principio, ¿no? Es lo mismo que nos enseñó Job, ¿no? En el libro de Job, y Job fue escrito mucho antes de Proverbios, ¿no? Y Job nos dijo que el temor de Dios es la sabiduría. Y aquí nos dice que el principio, o sea, para empezar, ¿no?, de la sabiduría es el temor del Señor, de Jehová, dice, ¿no? Esa es la primera parte del versículo. La segunda parte dice los insensatos, ¿no? O sea, y eso es lo opuesto, ¿no? O sea, los insensatos, o sea, menosprecian la enseñanza, ¿no?, la cordura, o sea, es un insensato, es lo opuesto a sabio. Y eso es fácil, ¿no? En el mundo mucha gente es insensata, ¿no? Como ya dije, habrá médicos brillantes que pueden saber mucho de cierta tecnología, cierta área de la medicina, de la ciencia, pero son insensatos, ¿no? Y actúan con maldad. Entonces, pero la sabiduría que es de Dios, como hemos leído, es pura, es buena, o sea, hace todo lo correcto delante de Dios. Entonces, aquí en este versículo hemos encontrado lo sabio y lo insensato. Entonces, teniendo presente esto, podemos ahora leer el versículo 1 y 2 de este capítulo 1. ¿Lo puede leer, hermana Mavita, por favor? 1 y 2 de este Proverbios. Proverbios 1, 1 y 2. Sí, hermana, por favor. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia. No, hasta el 2 nomás, ¿no? Sí, el 2. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Gracias, hermano. Entonces dice, para conocer sabiduría. La sabiduría en sí, su definición es la habilidad con la que
usamos el conocimiento de modo asertivo, acertado, ¿no? O sea, cuando con certeza o con efectividad usamos el conocimiento, ¿no? Eso es sabiduría, porque alguien puede conocer sobre determinada materia, pero si no tiene la sabiduría de ordenar ese conocimiento y de usarlo de modo adecuado, entonces no está actuando con sabiduría, así tiene el conocimiento, así tenga el conocimiento. Entonces, la sabiduría es habilidad, que yo conozco algo, pero lo uso de manera acertada, ¿no? Entonces, y es el propósito de este libro de Proverbios, para que dice conozcamos sabiduría, o sea, sepamos usar las habilidades, los talentos, eh, las bendiciones que Dios nos ha dado en esa área, ¿no? Porque todos tenemos inteligencia, tenemos habilidades, entonces hay que usarlas con sabiduría. ¿Podría leer el 3, hermana Mavi, por favor? El versículo 3. Hallaremos riquezas de toda clase. Llenaremos nuestras casas. No, Versículo 13, dijo Mavita. sí, el versículo. Estamos en el capítulo 1, Ya. el versículo 3, no, el 3 nomás, hermana. Te entendí 13, lo hiciste. Ya, no, no problema. Recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Gracias, Marita. O sea, cada palabra, si uno lo medita, es bien amplio, porque prudencia también se traduce como dominio propio. Entonces, si queremos alcanzar dominio propio, o sea, control de nuestras emociones, de nuestras reacciones, ¿no? Aquí en Proverbios y en la Biblia en general vamos a encontrar consejos, ¿no? De cómo manejarnos, de cómo dirigirnos en determinadas situaciones. Entonces dice, puede ser prudencia, ¿no? Justicia. Por ejemplo, para la palabra juicio es que aprendamos a tener discernimiento. Porque para tener juicio, si yo sé qué es bueno, qué es malo, o sea, diferenciar, necesito tener discernimiento. Porque el problema de mucha gente es que no diferencia lo bueno de lo malo, o correcto e incorrecto, si es apropiado o no es apropiado, si lastima o no lastima a alguien. Es decir, hay mucha gente que no actúa con juicio, ¿no? O sea, no discierne, porque no juzga qué es bueno y qué es malo. O sea, eso es muy importante en la vida. Entonces, para eso está Proverbios, y para eso está toda la Biblia, o sea, para enseñarnos a discriminar las cosas, ¿no? Entonces, es bien importante pues pensar en cada palabra de que encontramos aquí y comprenderla. Entonces, para todo eso así escrito este libro, ¿no? Para tener juicio, sabiduría, prudencia, ¿no? Entonces, ese es el propósito de este libro del Señor. Podríamos ir a este mismo capítulo, estamos en el capítulo 1. El versículo 10, ¿lo puede leer Maritza, por favor? En el 10, versículo 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Gracias. O sea, este libro está para todos, pero quizás con énfasis para un joven, ¿no? Alguien que empieza la vida. Como repito, es para todos, ¿no? Pero un joven va a aprender mucho de este libro, porque por eso dice acá, hijo mío, ¿no? Si los pecadores te quisieran enseñar, quisieran engañar, no consientas. O sea, lo primero, ¿hermana Mavi? Claro, no consientas, no permitas. Así es, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando un joven va a salir al mundo, porque en algún momento va a ser así, ¿no? O sea, un niño nace, como esperan a Marcelo, ¿no? Nace todo bonito, va creciendo, ¿no? De un bebé y así. Pero un día va a llegar
Esperemos que sea así, o el Señor vendrá antes, ¿no? Pero un día, si sigue su curso como la vida hasta hoy, va a llegar un momento en que va a salir al mundo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un padre a su hijo? Que si los pecadores te quisieran engañar, no consientas, no permitas, o no aceptes, ¿no? Porque propuestas van a haber. O sea, no es que el joven lo va a buscar, no es que uno va y dice, ah, voy a buscar lo malo, no, sino lo malo nos busca más bien. O sea, donde uno va, vas a encontrar, o sea, y te van a proponer, ¿no? Entonces, lo primero que uno tiene que, como joven, aprender es a decir no, o sea, a no aceptar, ¿no? Y un padre, lo primero que tiene que enseñar a su hijo es a eso, ¿no? Enseñarle que en el mundo se va a encontrar con gente que le va a proponer. O sea, esa es una realidad. O sea, el mundo no va a cambiar porque sea 2020 o porque sea 2040. El mundo va a ser siempre igual. Entonces, por eso que este libro nos previene que enseñar, como hemos leído, para tener juicio, para tener prudencia, ¿no? Sabiduría. Entonces, ¿puede hermano Daniel un favor del 13 al 15? Del 13 al 15, capítulo 1, Proverbios. Sí, sí. Hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes de camino con ellos, aparta tus pies de sus veredas. Amén. No, o sea, ahí es la lista, ¿no? De lo que van a decir. Todo, tendremos una bolsa, o sea, haz lo malo con nosotros, ¿no? O incluso roba, ¿no? Roba y viviremos con una bolsa del dinero que ingresa, o sea. Entonces, por ahí dice, hijo mío, aparta tu pie de su camino, o sea. Es el consejo de un padre, pero que le tiene que decir antes que suceda, o sea, no cuando ya sucedió, ¿no? Porque eso va a suceder, o sea. La Biblia enseña así, que va a suceder. Todo joven va a ser tentado, inducido. ¿Podría leer el 19, Maritza, por favor? El versículo 19. 19. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Amén. Este versículo me llamó la atención, ¿no? La codicia dice quita la vida de sus poseedores. O sea, quien tiene codicia va a tener ruina, ¿no? Porque la codicia le va a llevar a hacer maldades, pues, ¿no? A codiciar lo de otro, a codiciar más de lo que ya tiene. O sea, y si vemos en el mundo, eso es lo que sucede. O sea, ¿por qué la gente, teniendo mucho dinero, o ya teniendo influencias, teniendo lo que mucha gente puede anhelar, esta gente ya consigue, pero va por más, quiere más? Y en eso más consigue su ruina. O sea, pues dice, la codicia quita la vida de los que lo poseen. Es paradójico porque poseen la codicia, pero la codicia los termina poseyendo a ellos, o sea, y destruyendo. Entonces, esta verdad del libre progreso, si uno ve a su alrededor, se cumple, o sea, lo vemos a cada rato. Y nuestro país ha sido premiado bueno, es un decir premiado, pero nos ha tocado cada autoridad, que ya no sabemos cuál es peor que cuál, pero la codicia es un pecado que está en muchos, ¿no? En muchos y posiblemente en todos. Hablo de autoridades, porque de humanos yo creo que a todos nos persigue. Eh, ¿Podría leer el versículo? Un favor, Maritza, el 20, ¿lo puedes leer? El versículo 20. Ya. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Hasta el 22, un favor, Maritza. Ya. Clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Gracias, Maritza. Se dice, la sabiduría alza su voz en las calles, ¿no?
en las plazas. ¿Cómo es que la sabiduría me habla en la calle, en la ciudad, en las plazas, en lugares que uno va? Cuando uno ve la vida de la gente, ¿no? Si ves la vida de la gente que no anduvo con Dios, entonces su vida es, ah, de muchos de ellos, es lamentable, o sea, y de todos, de alguna otra forma, ¿no? Pero la sabiduría en la calle te enseña qué cosa no hacer. Por ejemplo, si ves un borracho en la calle, tirado, ¿no? Eh, Esa es una voz de la sabiduría que te está diciendo, no, no vayas por ese camino. O sea, no sigas el alcohol, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, pero así podemos encontrar gente que tiene algún vicio, ¿no? Los ludópatas que amanecen en estos juegos, ¿no? Y pierden todo su dinero y sus recursos, etcétera. O sea, la sabiduría en las calles nos dice qué no hacer. Cuando ves gente anciana y pidiendo limosna, muchas veces, si uno investigaría su vida, es que no hicieron lo que tenían que hacer en el momento que, que tenían que hacerlo. Se lo dejaron pasar, posiblemente fueron negligentes. Entonces, ¿cuál es su final? Eh, el de la miseria, o sea, la pobreza extrema, como dicen. Entonces, en muchos casos es así. Habrán casos excepcionales que por algún infortunio, en fin. Pero el común es que han llevado mal su vida. Entonces la sabiduría en las calles, en las plazas donde vamos, nos dice cómo no debemos vivir. ¿Sí? Entonces hacer lo contrario, ¿no? O sea, si esa gente fue negligente, yo debo ser diligente. ¿Sí? Entonces uno puede aprender hasta en las calles eh, para hacer una vida fructífera delante de Dios y de nosotros mismos. Sí. Eh, ¿podría Margarita leer, por favor, el 32 y el 33 de este capítulo 1? Mañana en la noche. 32 y 33 Mañana en la de noche. Proverbios 1. Mañana en la noche. Vamos Sí. Ahora, Estaba pensando que se iba a olvidar. porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente, irá tranquilo sin temor del mal. Amén. O sea, estos dos versículos sintetizan, ¿no? De cómo cada quien conduce su vida. O sea, y en esto, cada uno, en el tramo que estamos en la vida, o sea, porque no todos estamos en el mismo espacio-tiempo, ¿no? Ya algunos estamos por la edad mediana, un poco más, otros menos, y otros bastante menos, y otros están empezando en la vida, ¿no? Pero es bueno tener presente la enseñanza de Dios, ¿no? Que los insensatos, cómo es su vida, cómo es su derrotero, ¿no? Y cómo es de los que tienen temor a Dios, que viven con tranquilidad, dicen. Y el que está con Dios no es que viva tranquilo porque no tenga problemas, porque sí tenemos problemas, pero confiamos en el Señor y no solamente confiamos, sino que vemos la mano de Dios en nuestras vidas, cómo nos libra de problemas, nos protege, nos ayuda y Él es el que nos guarda. Y como dice su palabra, nos sustenta de la mano y nos lleva, ¿no? Nos lleva de la mano, Dios nos lleva, en su mano nos lleva. Entonces, la vida de un creyente, de alguien que camina con Dios y con sabiduría, es diferente, muy distinta a la vida de la gente que camina sin Dios. Ahora podríamos saltar al capítulo 9 de Proverbios. En el capítulo 9, vamos a leer algunos versículos nomás también.
Y ¿puede leer un favor? Maritza, ¿puede leer el 7, por favor? 9:7. Ya. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. Gracias, Maritza. O sea, lo que está diciendo es que no, al escarnecedor no es sabios ir a corregir, porque no lo van a aceptar, ¿no? No van a aceptar tu ayuda, tu corrección, tu consejo, no. O sea, y el impío tampoco. O sea, entonces, cuando uno tiene que ir a ayudar o a brindar un consejo, hay que saber a quién, ¿no? En qué momento. Pero no todos van a aceptar nuestro consejo. Y acá la Biblia dice, ¿no? El escarnecedor no lo va a aceptar, lo va a aborrecer más bien. O sea. Entonces, la Biblia nos enseña pues en cada acto de nuestra vida, ¿no? Y no porque yo soy buena gente voy a ir a pretender a aconsejar a todo el mundo porque yo tengo buena intención y entonces me tienen que escuchar. No, no va a suceder así. O sea. Entonces hay que saber a quién enseñar, o corregir según este versículo, ¿no? Pero yo me había saltado, quería leer los primeros versículos. ¿Lo puede leer Danielito, del 1 al 5, de acá de 9, de Proverbios 9? Proverbios 9, del 1 al 5. Sí. Proverbios 9, del 1 al 5. La sabiduría edificó su casa, Amén. labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino, puso su mesa, envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dice a cualquier simple, ven acá, a los pastos de comida dice, venid, comed mi pan y bebed el vino que yo he mezclado. Dejad la simpleza y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se acarrea a afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. Hasta ahí cualquiera. Sí, es decir, si le había hecho hasta el 5, pero ya está bien. El tema es que, gracias, Rosita, dice que Dios, o sea, la sabiduría edificó su casa. O sea, una casa es donde vamos a vivir, ¿no? Entonces dice, edificó su casa y llama, ¿no? A todos llama. A cualquier simple dice, ven aquí y aprender prudencia, inteligencia, aprender, ¿no? O sea, entonces, esta es una invitación a todos, ¿no? Y como ya dije, y la sabiduría vamos a encontrarla en todos lados, viendo lo que no hay que hacer en muchos casos y algunas veces también viendo qué hacer, qué aprender, ¿no? De la vida de otros. Pero la sabiduría es una casa que se edifica, ¿no? En la cual nos invita a vivir, porque hasta este capítulo 9, desde el 1 al 9 en Proverbios, Dios nos enseña bastante, bueno, todo el libro, ¿no? Pero desde aquí nos enseña hasta aquí, de a poco, como como hablándole a un niño, ¿no? Y a medida que va creciendo, diciendo cada cosa, hasta que en el 9, como que ya estás en una edad en la que eh, ya has sido formado. O sea, si sigues desde el capítulo 1 al 9, como que tienes tal información, tal conocimiento que ya tienes una formación adecuada, ¿no? Entonces, ya a partir del 10, nos sigue enseñando, pero bueno, adultos que ya todos somos, ¿no? Entonces, es interesante leer en la Biblia que también va así enseñar, porque en los primeros capítulos, en el 1, en el 2, dice, hijo mío, o sea, comienza así, ¿no? Y entonces, progresivamente, como que en el 9 ya tendríamos bastante conocimiento, y por eso dicen que la sabiduría ya hizo su casa, o sea, ¿no? Ven aquí, ¿no? Que vivamos en esa sabiduría de Dios. Entonces, podríamos ir en el versículo
9, hermana Mavita, ¿podrá leer el 9? Está atendiendo a su mamita, yo lo leo. Ya, brother. El 9, ¿no? Sí, el 9, 9 y 9. Ajá. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Amén. O sea, es contrario al escarnecedor, ¿no? Porque el escarnecedor, ahí te vas a encontrar afrenta, o sea, te va a rechazar, pues, ¿no? Un escarnecedor, un impío, cuando le reprendes, por ejemplo, dice, ¿no? Pues no reprendas al impío. Pero acá te dice, corrige al sabio y aumentará, o sea, será más sabio. Y eso es muy, muy lindo de parte de Dios, que nos enseña que debemos ayudarnos, ¿no? Ayudar a otro y que ya tiene sabiduría, entonces va a tener más sabiduría, ¿no? Porque esa es una característica de que tiene sabiduría, que aprende y aprende, o sea, no cree que ya yo sé tanto que ya no tengo nada que aprender. O sea, quien piensa así ya está en un mal camino, ¿no? Porque siempre, aun siendo sabio, como dice acá, o teniendo sabiduría, siempre estamos para aprender. O sea, nunca vamos a ser tan sabios que ya no necesitemos más. Eso no va a pasar. Entonces, pero sí debemos tener presente que un sabio sí escucha, ¿no? Y sí va a aumentar su saber. O sea, eh, entonces, y el justo también, ¿no? O sea, pues lo dice el sabio y el justo. O sea, a ellos sí, eh, dale sabiduría, dale más sabiduría, corrígeles, enséñales. El versículo 10, ¿lo puede leer Juanita, por favor? Proverbios 9:10. Ujú. Llamada entrante 950286876. Teléfono. Opciones de respuesta. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Amén. Lo que había dicho también creo en Job, ¿no? Pero dice el conocer, el temor de Jehová es igual, ¿no? El principio de la sabiduría y el conocer a Dios, al Altísimo, el conocer es inteligencia, porque necesitamos entendimiento para conocer a Dios, porque la inteligencia también es entendimiento, es capacidad de entender las cosas, ¿no? Cuando alguien entiende rápido un tema, una explicación, un asunto, entonces es inteligente, porque entiende rápido, ¿no? Entonces el entendimiento o inteligencia, por eso es reconocido alguien por la inteligencia que posee cuando conoce a Dios. El conocer a Dios es ser inteligente, ¿no? Entonces, es hermosa la definición porque nos la dice Dios, o sea, no nos la dicen los seres humanos, ¿no? Entonces, un creyente es sabio y es inteligente, pero el deseo de Dios es cada día aumentemos en sabiduría y en inteligencia. O sea, que no nos quedemos como ya conozco a Dios, ya tengo cierto entendimiento y ya está, no, sino que sigamos, ¿no? Sigamos conociendo a Dios y sigamos teniendo cada día mayor reverencia al Señor, ¿no? El versículo 11, ¿lo puede leer Maritza, por favor? Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Amén. O sea, cuando uno tiene sabiduría y vives como la enseñanza de Dios, entonces tus años se aumentarán. O sea, ¿por qué? Porque te vas a saber cuidar, ¿no? No te vas a arriesgar, no te vas a exponer, sino que vas a conducirte de manera apropiada. Por ejemplo, ahora que estamos en pandemia, nos cuidamos, pues, ¿no? No me voy a exponer, o sea, entonces, el actuar con sabiduría nos añade vida también. ¿Puede leer 13, hermano Edito, por favor? El versículo 13. Es alborotadora. Es simple e ignorante.
Así fue. ¿Lo puede leer 12 y 13 entonces, por favor? Si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. La mujer insensata es la alborotadora, es simple e ignorante. Ay, gracias, hermano. Entonces el 3 está bien. No había escuchado la parte de... Claro, porque acá dice, ¿no? La mujer alborotadora es insensata e ignorante. O sea, y acá nos empieza a enseñar, bueno, también en el capítulo 5 y en el 7 habla de la mujer extraña, ¿no? Pero acá nos da características y una de ellas es que es alborotadora. O sea, una mujer que es alborotadora es insensata e ignorante, dice, ¿no? Entonces, si un joven o cualquiera lee proverbios, va a encontrar pautas de qué pareja está buscando o qué pareja es la que desea y entonces si cumple con lo que aquí enseña en proverbios, ¿no? Si encuentra una mujer que es alborotadora, entonces uno debe de decir, bueno, cuidado, ¿no? Porque no está en las características que Dios quiere, está en el lado opuesto. ¿Podría ir, Maritza, por favor, del 16 al 18? Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Amén. No sé, gracias, Maritza. O sea, esa mujer a cualquiera dice, ven, ¿no? Vengan. Y le invita a hacer lo oculto. O sea, cuando alguien te dice para que haga algo oculto, es otra señal que no es bueno. O sea, esa persona no está haciendo lo correcto, ¿no? Porque las cosas se hacen de manera transparente. Bueno, se usa mucho esa palabra en nuestra sociedad, pero la gente hace muchas cosas de modo secreto, ¿no? Pero lo que la Biblia enseña es que te invita a lo secreto, a lo oculto, es camino de maldad. O sea, porque dice, las aguas hurtadas son dulces. O sea, lo prohibido es bueno, te dicen, ¿no? Pero eso es, como dice ahí están los muertos. Ahí, no está la vida, ahí están los muertos. Uy, ya me pasé de la una, no me había dado cuenta. Entonces yo creo que hasta ahí sería mi parte, hermanos, pero quería básicamente enseñar, bueno, dar a entender, dar la enseñanza de la Biblia en que la sabiduría de Dios es un regalo de Dios y es para ayudarnos a vivir mejor, ¿no? Es para vivir con prudencia, como dice ahí, ¿no? Ese es el deseo de Dios, de darnos su sabiduría. Y les cuento que esta semana subí un video al grupo, lo intenté y lo logré, subir un video que me había llegado donde habla de quién es rico, por ejemplo, ¿no? Es toda una entrevista que supuestamente hizo un periodista a Dios. Bueno, me encantó el video, no sé cuántos lo han visto, pero hay una parte que este periodista, supuesto periodista, le dice a Dios, ¿quién es el rico? Algo así. Y Dios le dice, el rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y gracias a Dios yo creo que estoy en ese grupo, ¿no? El que menos necesita. O sea. Y de verdad que le doy gracias a Dios. Y le pido a Dios que siempre me ayude a tener eso, ¿no? De estar agradecido con todo lo que uno tiene, que es bendición de Dios. Pero bueno, quería compartirles eso, de verdad que me identifico mucho con eso de que el que menos necesita. Y cuando tenemos a Dios necesitamos muy poco para estar felices, ¿no? Porque tenemos al Señor. Bueno, hermano, gracias y que el Señor nos bendiga a todos. Hermano Daniel. Juanda, ya no compartas pantalla, Juanda. Gracias
al Señor por este día y también Cuando culque polo hasta pues creencia, hombre. hace un ratito ha venido Pedro y está con los preparativos para nuestra hijita Jackie. Gracias por Pedrito, por Jackie, por las amistades que también están preparando cositas. Y también este pasaje de hoy de todo lo que es hablar de sabiduría, realmente es así, pues, porque vemos personas que a veces fallecen, inclusive deportistas o etcétera, a veces son jóvenes y mueren, ¿no? Y realmente les falta sabiduría, pues, porque Dios quiere darnos años de vida, como dicen, ¿no? Ahí está el entendimiento, conocimiento. Solamente para agregar algo bonito que también este pasaje lo leí hace justo una semana. Hace una semana lo leí y algo compartí de la sabiduría de Salomón, perdón, también con Salomón, lo que decía Job, ¿no? Dice, el hombre sabe cómo hallar la plata, el oro, cómo desenterrarlo, pero no sabe cómo hallar la sabiduría, porque la sabiduría de Dios está escondida realmente, ¿no? Porque está escondida, pero aquel que lo busca de corazón, inmediatamente Dios se le revela. Entonces, también vemos que cuando Salomón edificó su templo, a los artesanos, a los que sabían hacer tallados en bronce, en madera, en cedro, en ciprés, Dios a cada uno de los que edificó el templo de Salomón les dio también ciencia, arte, sabiduría, le dio conocimiento, entendimiento, inteligencia, para que lo desarrollaran todo excelentemente, ¿no? Y entonces esto se sumó a la sabiduría que ya tenía de Dios Salomón. Por eso hasta hoy en día es muy apreciado y reconocido todo lo que había en ese tiempo en el templo de Salomón y fue inclusive codiciado, ¿no? Salomón dice que se expandió por toda la tierra y solamente fue porque tenía la sabiduría de Dios. Anderito, qué bueno, brother, pero ya es más de la una, brother. Ya, gracias, señor. Entonces, terminamos en oración.